Súper. Bueno, eh, hola a todos y a todas, me presento, mi nombre es Ana, yo soy parte del equipo de organizadoras del Acuerdo Basado en Plantas, capítulo Ciudad de México, y el día de hoy estamos aquí para tener esta pues, pequeña exposición, plática sobre si es suficiente una dieta basada en plantas para realmente crear un cambio y crear un impacto en el mundo y sobre todo para los animales. Y sobre todo tenemos la participación especial de Pau, quien justo nos va a estar compartiendo más información sobre pues cómo llevar una dieta basada en plantas que sea sostenible. Súper. Y para estas primeras diapositivas le cedo la palabra a mi compañera Adriana. Bueno, yo comenzaré. Primero, bueno, el acuerdo basado en plantas, ¿quiénes somos? Bueno, nosotros somos parte de una organización que se llama The Safe Movement, la cual nació en Canadá y fue la organización precursora en llevar a cabo las vigilias. Que bueno, para quienes no las conozcan, las vigilias es este tipo de activismo y de acciones donde se va a las afueras de los mataderos, pues básicamente a documentar, a presenciar y pues ser testigos de lo que viven los animales antes de entrar a los mataderos, de cómo vienen de las granjas y pues como sabemos es un tipo de activismo pues un tanto pues difícil de presenciar al inicio. Sin embargo, es un tipo de activismo que realmente es muy necesario, por como les comentaba, pues ser testigos de la realidad que viven los animales, sobre todo porque obvio no es lo mismo pues verlo a lo mejor en videos o que te lo platiquen o verlo en fotos, allá pues estar ahí parado, ¿no? Entonces, bueno, así fue como surgió The Save Movement con Anita Crank, que justo pues fue, bueno, es más bien una activista, quien pues ella viviendo en Canadá, de camino a su trabajo, diario veía justo esos camiones de cerdos y pues siempre se preguntaban, ¿no? O sea, como qué era lo que realmente vivían y como que siempre le daba pues esta impotencia de sentir que no podía hacer nada, hasta que justo pues decidió dar el primer paso y comenzar a pues tener como un mayor acercamiento con esos camiones y con los individuos que estaban en ellos. Y pues así fue como poco a poco se fue uniendo más gente y fue como esta red se empezó a hacer cada vez más grande. Y pues así, aunado junto a otro tipo de activismo que se empezó a hacer, fue como se fundó The Safe Movement. Y pues la verdad es que Safe pues inspiró a muchas personas de diferentes países. Entonces justo así es como muchas otras personas hemos recreado pues el tipo de activismo que se empezó a hacer en Canadá. Aquí en México también se hace en muchas otras partes de Latinoamérica, en Europa, incluso hay capítulos en Asia. Y pues así es como se mantuvo mucho tiempo, pero justo cuando se vio que pues se necesitaba algo mucho más grande para tener, o sea, un mayor impacto, fue que surgió el acuerdo basado en plantas, que igual a continuación les voy a platicar un poquito más de qué es, cuál es el objetivo. Y pues básicamente el acuerdo basado en plantas es una división de The Safe Movement. Antes, para quienes nos conocían, estábamos Climate Safe y Health Safe, que eran subramas justamente de la misma organización grande que es The Safe Movement, junto con Animal Safe, que Animal Safe aquí en Ciudad de México son quienes se encargan todavía de seguir haciendo las vigilias cada 15 días. Obviamente les invito plenamente a que vayan. Y justamente Climate nos encargábamos de pues ver el impacto de la ganadería en el medio ambiente, y Health Safe se enfocaba más en la justicia alimentaria. Y así fue como Health y Climate nos fusionamos este año para ya crear formalmente el capítulo del acuerdo basado en plantas Ciudad de México. Y pues igual seguimos haciendo acciones prácticamente todas las semanas, tanto presencial como en línea, que fue esta ocasión,
por si no nos han acompañado en alguna acción, realmente les invito también a que lo hagan, ya que tenemos diferentes dinámicas. Y bueno, el problema que justamente pues impulsó, que era lo que les comentaba, que impulsó a que el acuerdo basado en plantas se creara, pues es básicamente esta alerta roja que ya se ha dado a nivel mundial para la humanidad completa. Ya no es nada más un caso de que sea a lo mejor un conjunto de países o que sea un bloque o que sea un país, una ciudad en específico, sino que ya es la humanidad completa quienes estamos pues realmente en peligro de toda la crisis climática que estamos viviendo actualmente. Y principalmente esto es por los gases de efecto invernadero, los cuales están acelerando cada vez más rápido y como nunca antes se había visto, tanto su emisión como los efectos que están teniendo sobre el planeta. Y así es como ya estamos empezando a ver los impactos climáticos tan fuertes que está habiendo, sobre todo el aumento de las temperaturas, que igual creo que esto lo empezamos a sentir, yo creo que hace unos 3 4 años, ¿no? De cómo las temperaturas cada vez iban subiendo más y era algo que nos platicaban de, es que este es el verano más frío que vamos a sentir de ahora en adelante, pero muchas veces creíamos que no era cierto, que a lo mejor iban a pasar, no sé, otros 50 años, o que a lo mejor ya ni siquiera nos iba a tocar. Sin embargo, pues ya lo estamos viviendo actualmente y pues así es como, o sea, a nivel mundial nos estamos dirigiendo hacia un colapso planetario, o sea, nos estamos dirigiendo a que pues los ecosistemas completos colapsen y bueno, justo se incluso aunque pusiéramos fin a los combustibles fósiles, en este preciso momento que de la nada se dejaran de usar completamente. Aún así, el sistema alimentario seguiría jugando en contra y aún así, o sea, mientras que se hiciera nada más el cambio de los combustibles fósiles, pero no el cambio en el sistema alimentario, seguiríamos teniendo un aumento de temperatura de más de 1,5 grados Celsius, que es también pues esta cifra que nos habían advertido tanto y de que desde hace, creo que desde los años 80 se estaba hablando de que no podía pasar, sin embargo, pues ya está pasando. Entonces, justo ahí es cuando el acuerdo, pues se crea, porque como sabemos siempre se habla mucho de los combustibles fósiles, de a lo mejor otro tipo de industrias como la textil, como la de transporte, que obviamente sí son industrias que contaminan muchísimo y son industrias que tienen un impacto, abismal. Sin embargo, nunca se habla del sistema alimentario, entonces ahí es cuando el acuerdo pues entra y ve pues esta gran área de oportunidad y esta área en la cual pues nunca se habla y de la cual nunca se había tocado antes, ni siquiera en tratados y convenciones internacionales que se llevan haciendo desde los años 60. Y pues justo así es como el acuerdo pues ofrece este camino lógico para evitar una crisis alimentaria, pero de nuevo poniendo el foco de atención en la alimentación, que obviamente va muchísimo de la mano y más bien el foco central de esto también es la liberación animal, porque también SAFE es una, bueno, SAFE y el acuerdo basado en plantas, somos una organización completamente abolicionista y antiespecista. Y bueno, también justo uno de los objetivos principales del acuerdo es ser el complemento del Acuerdo de París, que como sabemos es este acuerdo enorme que también se firmó hace ya un par de años en la Convención Mundial de las Cumbres de Naciones Unidas y que justo pues habla de esta transición que se tiene que hacer a energías limpias y energías renovables, de nuevo poniendo nada más la atención en los combustibles fósiles, pero una vez más nunca se habló del sistema alimentario. Entonces, pues justo lo que busca es que se haga o sea, una transición a un sistema alimentario basado en plantas, lo cual pues es algo histórico y es algo que pues nunca se había propuesto antes. Y igual como dato extra, justo hace 2 años, más bien desde hace 2 años, ya se da la oportunidad a SAFE y al acuerdo basado en plantas, allá dar ponencias y dar presentaciones justo en las COP, que la COP son estas convenciones que se hacen anualmente como seguimiento al Acuerdo de París y como seguimiento a los objetivos del milenio que se hicieron también en el 2000. Y pues justamente ya se ha presentado también el acuerdo ahí, lo cual pues es una plataforma gigante y la verdad es que estamos muy, muy contentos y contentas por esta oportunidad. Y pues eso así es como busca que se combata la crisis climática, no que solamente que se combata, sino que incluso se puedan revertir algunas cosas pues con el cambio de alimentación.
Y bueno, creo que Adri está teniendo unos problemas con su conexión, pero no sé si nos escuches. No, creo que tiene problemas con su conexión. Bueno, si no, seguiré justo explicándole las tres demandas que tiene el acuerdo, porque, o sea, obvio tampoco no, o sea, no es como un plan al aire, sino que también pueden buscar, o sea, si les interesa, o sea, como todo un plan desglosado y todo un plan de acción que hay. Pero bueno, básicamente las demandas se resumen en tres, que es renunciar, redireccionar y restaurar. Primero, renunciar, pues es justo renunciar a este uso de los suelos y a esta degradación de los ecosistemas y la deforestación que se hace por la ganadería, porque justo, perdón, un segundo. Ya, perdón, creo que había perdido la conexión, pero no. Porque como sabemos, también para la industria ganadera se utiliza la mayor cantidad de recursos, mucho más que otro tipo de industrias, tanto del suelo como del agua, como de los alimentos, porque justamente es una cadena de producción que no es solo lo que se utiliza tal cual para producir la carne, o sea, el procesar los cuerpos de los animales ya una vez que fueron asesinados, sino que pues hay todo un proceso detrás, o sea, porque obviamente en lo que pues crecen y crían al animal, necesita muchos recursos, necesita comida, que obviamente esa comida necesita otro tipo de recursos para que la puedan producir y demás, entonces es una cadena de producción enorme que justamente no se tiende a ver y se suele invisibilizar bastante. Porque a pesar de que los animales pues son asesinados, o sea, pocos días, semanas o meses de vida, aún así, pues o sea, ¿cómo decirlo? La cantidad tan grande de animales que se cría para este alimento todos los años, si vamos sumando, pues justo la comida y el agua y la tierra que necesitan es demasiada. Entonces, justo es renunciar a esto, también, o sea, la degradación de los ecosistemas que conlleva el que se necesiten todo este tipo de recursos, así como la deforestación para la ganadería, porque, por ejemplo, justo en el Amazonas, que es una noticia que llevamos viendo desde 2017, 2018, de estos, pues, incendios forestales tan grandes y cómo se han destruido, o sea, una cantidad impresionante de hectáreas para la ganadería, es justamente para tener granjas, para tener mataderos y para poder tener los famosos cultivos de soya, que yo sé que como veganos, veganas, activistas, hemos escuchado mucho esto de que la gente dice, ¿no? Como es que se utilizan muchos recursos para cultivar la soya. Sí, pero no se dice la parte de que el más del 80-90% de esos cultivos de soya van justamente para los animales en los mataderos y en las granjas. Entonces es precisamente el renunciar a todo ese tipo de prácticas. Lo segundo, ya que se renunció a esto, el segundo paso es restaurar, que es implementar programas como reforestación de bosques, turberas y manglares, la devolución de las tierras a los pueblos indígenas, que también esto es algo que hemos visto muchísimo pasar en el Amazonas, la creación de huertas comunitarias orgánicas para garantizar un sistema alimentario justo y accesible. Aquí también es cuando uno de los pilares más importantes del acuerdo basado en plantas entra en acción, que es la justicia alimentaria porque también, o sea, una parte que se invisibiliza bastante sobre la industria ganadera es el cómo, o sea, pues al final del día todos esos recursos, los que le comentaba de la soya, obviamente otro tipo de cultivos y otro tipo de recursos que no son utilizados, más bien que podrían ser utilizados para las personas y que se podrían redistribuir de diferente manera. Al final son dirigidos a animales que están siendo explotados y que al final del día, o sea, estos productos cárnicos y estos productos lácteos solamente los puede consumir, solamente tienen acceso a ellos una parte muy pequeña de la población. Entonces, al final sigue siendo pues recursos pues sí, o sea, que solamente tiene acceso a una parte de la población privilegiada. Entonces, justo también lo que se implementa en el acuerdo basado en plantas y otro tipo de acciones que tenemos es justamente la creación de huertas comunitarias para que incluso las personas en situación de calle pues puedan tener este acceso a ellos y que al menos puedan tener pues algún tipo de alimento al alcance, ¿no?
Eso también justo lo que les comentaba de o sea, la devolución de las tierras a los pueblos indígenas también es una parte muy importante. Aquí también lo vemos mucho, sobre todo en lugares como Veracruz y demás, donde justo se desplaza a las personas, se les quita sus tierras, se les quita sus espacios al final para construir de nuevo mataderos y granjas enormes. Entonces ese también es un problema que afecta a las personas más vulnerables, que además sigue siendo un ciclo donde ellos se les desplaza, pero al final del día terminan pues en lugares donde tienen menos posibilidades, donde siguen siendo más pues marginados y que están en condiciones aún incluso pues más peligrosas y muchos más expuestos, donde al final pues siguen también siendo pues más vulnerables a los efectos de del cambio climático provocado precisamente por la producción de carne, ¿no? Entonces, aquí es cuando vemos que hay pues todo un ciclo y es algo como muy, muy cíclico y muy redondo de cómo se va interconectando una cosa con otra. Por eso también algo que tenemos muy, muy, muy en claro en el acuerdo, o sea, en el capítulo de acuerdo basado en plantas, es que justo, o sea, pues ninguna decisión es personal, absolutamente todas las decisiones son políticas y todo tiene un impacto mucho más allá de lo que logramos ver, ¿no? Y finalmente, la tercera, la tercera demanda es redireccionar que precisamente todos estos pues recursos y también como que sobre todo pues esta infraestructura que ya existe se pueda hacer una transición activa a que se puedan empezar a hacer justo no alimentos a base de animales, sino alimentos a base de plantas. Porque eso también es algo que hemos llegado a escuchar mucho en acciones cuando hacemos este outreach, que es hablar con la gente, o sea, de uno a uno, de justo como, ¿y qué pasaría, no? Con todo esto que ya existe, se volvería a hacer desde cero, pero serían más recursos, sería más dinero, sería más todo. Y como sí sería, pues, o sea, mucho más tardado, precisamente el acuerdo, lo que proponemos es que todo eso que ya está, todo eso que ya existe, se pueda transicionar a que sea a un sistema basado en plantas, que esto ya pasó, si mal no recuerdo, creo que pasó en Reino Unido, que justamente había pues una productora donde procesaban carne, procesaban pues cuerpos de animales para embutidos. Y justamente hubo, o sea, una transición que hicieron a productos a base de plantas, entonces ahora hacen los mismos productos, pero a base de plantas. Entonces ya vimos que sí es posible y tampoco es como tan alejado de la realidad. Entonces estas son las tres demandas que tenemos. Mm, mm, mm. Ay, perdón. Entonces, en general, justo es, o sea, el objetivo del acuerdo basado en plantas es desarrollar el sistema alimentario a uno basado en plantas que nos permita vivir dentro de los límites de nuestro planeta, que eso también es algo muy importante que, de hecho, creo que ya apenas se declaró, de nuevo lo del Día del Sobregiro Mundial, que cada vez se hace mucho, o sea, mucho antes y cada vez es más a inicios de año, que básicamente es este día donde se plantea que ya se utilizaron todos los recursos que se pueden utilizar durante el año para que las prácticas y el tipo de consumo y pues básicamente el ritmo de consumo que tenemos, sea pues sostenible para el planeta. Entonces creo que hace como semana y media, 2 semanas, ya se declaró y pues apenas estamos a mitad de año, ¿no? Entonces pues ahí es cuando vemos que para nada es sostenible este ritmo que llevamos, porque otros años creo que el más tardado creo que fue hasta octubre, noviembre, hace como 2 o 3 años, pero pues ahora ya fue muchos meses antes. Entonces cada vez estamos más en alerta roja y cada vez estamos más, o sea, como que con esto cada vez más encima. Y no lo decimos para crear pánico, ni mucho menos. Digo, o sea, obvio sabemos que da ansiedad y obviamente sabemos que nos pone muy en alerta. Pero justo nuestro propósito no es decirlo para nada más que crearles ansiedad y crearles un pánico y decirles como, bueno, ahí quédense con eso, sino que justo lo que buscamos es redirigir toda esta pues impotencia y todos estos sentimientos a comenzar a activar y justo comenzar a tomar acciones que realmente tengan un impacto en que se hagan las cosas diferentes y que se puedan tomar pues alternativas para precisamente seguir evitando esto y que cada vez sea peor. Entonces, así es como bajo cada uno de nuestros principios, las tres demandas que les comentaba hace un momento, podemos realizar múltiples campañas, como las que ya hemos hecho, que es de tener la cría de pulpos en España, donde justo ya estaban, bueno, ya estaba la propuesta y ya estaba en construcción estas granjas, pero ahora de pulpos, lo cual pues representa no solamente una matanza impresionante de estos individuos,
sino también de todo el impacto que tenía, porque precisamente donde lo estaban haciendo era una zona de arrecifes protegidos y de donde había muchas especies en peligro de extinción, y justamente ahí la querían construir. De hecho ya habían quitado un montón de pues, ecosistemas y un montón de hábitats para esta crianza de pulpos. Entonces, esa es una de las campañas que hemos tenido. También el que las ciudades se endorsen, o se endorsen es decir, o sea, que se comprometan y que firmen la campaña para justamente empezar a hacer cambios a un sistema basado en plantas, que a nivel institucional y a nivel gubernamental, como se puede hacer, es que pues tengan como esta como iniciativa y también, o sea, esta petición hacia comedores, hacia empresas, hacia este otro tipo de instituciones, que todo lo que ofrezcan ahí de comida, todo lo que tengan a la venta, justo sean productos basados en plantas, lo cual esto crearía pues un impacto enorme y también de la mano de lo que les comentaba de la jardinería comunitaria. Esto pues para trabajar, apoyar estos principios que tenemos. Y también podemos usar tácticas como acciones por correo electrónico para poder contactar a gobernantes y pues personas que tienen algún tipo de cargo político, con los cuales sabemos que muchas veces no es tan fácil tener un contacto directo, no es tan fácil pues sentarnos a hablar con ellos como de frente. Entonces, justamente el correo electrónico también es muy importante y justo hemos hecho pues campañas donde les mandamos y les mandamos y les mandamos correo, porque muchas veces los correos que ellos reciben se van o a spam o se van, o sea, o se pierden entre mil correos que les llegan. Entonces, justo nuestro propósito es mandaros a una cantidad, justo no que llegue spam, sino que sea como lo suficiente para que ya sea su asesor o ya sea algún secretario o lo que sea, les digan como, oye, están mandando mucho esto, vamos a ver. O sea, siquiera que eso, siquiera como abrir el correo y leerlo, lo cual sí nos ha funcionado y ya hemos tenido, o sea, gracias a esto, justo pláticas y ciertas juntas con personas, como les comentaba, en posiciones políticas. También las peticiones y la acción directa para generar presión pública y ganar estas campañas, porque también otro tipo, bueno, creo que justo la diapositiva siguiente. Ah, no. Bueno, otro tipo de campañas que ya les comentaremos más adelante que tenemos, justamente una sí es como con personas, con ciertos, pues como les comentaba, puestos y rangos, pero también sabemos que es muy importante el tener conversaciones uno a uno con las personas porque al final de nuevo se vuelve como una cadenita donde si una persona desde su individualidad ve y crea un cambio y a lo mejor hay algo que le resuena y esto le impulsa a cambiar ciertas cosas o le impulsa a hacer otro tipo de cosas, al final personas de su entorno lo van a ver y esas personas a lo mejor se pueden inspirar de la misma manera, entonces esa otra persona lo va a llevar a sus otros entornos y así se va como creando esta cadenita de cambio, donde también pues sabemos que la acción individual también es muy importante y pues de nuevo, o sea, todas las acciones que tengamos individualmente también al final van a tener un impacto mucho más grande. Bueno, ya casi para pasarle la palabra a Pau, también está esta parte, ay, perdón, esa parte que queríamos pues volver a comentar una vez más de justo el impacto que tienen los combustibles fósiles y la agricultura animal, ya que ambas son fuerzas motrices del calentamiento global descontrolado, así como de la pérdida de biodiversidad, deforestación a gran escala, extinción de especies, el agotamiento del agua, degradación del suelo y las zonas muertas de los océanos. Porque, bueno, esto que dice el calentamiento global, perdón, del calentamiento global descontrolado, eso también lo quisimos enfatizar mucho, porque también algo que hemos escuchado y que sí es verdad es que a nivel histórico y hablando de la prehistoria, sí, siempre ha habido como un ascenso en la temperatura del planeta. Sin embargo, nunca ha sido tan acelerada y nunca ha sido de manera tan exponencial como lo estamos viendo ahora, ¿no? Porque justo así, o sea, nos hemos topado con personas que dicen como, pero de todas formas esto iba a pasar, de que la era de hielo, ¿no? De la prehistoria y demás. Y sí, o sea, son cosas que científicamente y históricamente sí han pasado, pero no por eso significa que el ritmo con el que está pasando actualmente sea el correcto o siquiera sea el natural, ¿no? Entonces justo estamos acelerando de manera impresionante este calentamiento, por eso es el descontrolado. Y también, o sea, lo de la pérdida de biodiversidad, la deforestación del agua, también la extinción de especies que creo que ya perdí la cuenta y me acuerdo que, bueno, hay como, o sea, en internet hay como una página
Ahorita no me acuerdo exactamente de cuál es, pero donde justo van como poniendo, ¿no? O sea, de todas las especies que se extinguieron en el año. Y creo que fue hace como 2 años donde fue, pues ahora sí que el récord mundial de especies más extintas en ese año. Entonces también es algo que se está acelerando demasiado. El agotamiento del agua, que también lo hemos vivido aquí en México, que también el agotamiento del agua va de la mano de ahora esta contracara que hemos visto de los inundamientos y todos estos estancamientos de agua tan grandes que han habido también. Eso es parte de la crisis climática que estamos viviendo, porque no solamente es el que no haya agua, sino también el que haya agua en exceso, porque al final justo pues es que el ciclo del agua se está pues alterando de maneras en las que no debería de ser. También la degradación del suelo, por los que les comentaba del uso tanto para los cultivos como para los animales, y las zonas muertas en los océanos, donde básicamente son estas zonas donde por los contaminantes, por siquiera, o sea, ya sea porque o hay contaminantes en el agua o porque de tanta basura de estas islas que ya hemos visto que se están formando de basura no permiten que las algas del subsuelo, no del subsuelo, de la parte más honda de los océanos puedan hacer su fotosíntesis, que equivale a que los peces tengan oxígeno para poder sobrevivir. Entonces son zonas donde ya no hay oxígeno, donde ya no puede haber vida marina, lo cual al final del día siguen siendo ecosistemas y sigue siendo un desbalance impresionante lo que está provocando. Y como les comentaba, con lo del Acuerdo de París, justo se vio que no basta con hacer frente a los combustibles fósiles, sino que también hay que actuar en los sistemas alimentarios. Entonces, así es como la agricultura animal está impulsando el robo de las tierras en el Amazonas, que es lo que les comentaba, que también les ha ido desplazando bastante. Y un dato que creo que no comenté hace rato es que de la deforestación del Amazonas, justo el 80% ha sido provocada por la ganadería, sometiendo a las comunidades racializadas y étnicamente marginadas a cantidades desproporcionadas de residuos tóxicos procedentes de las granjas industriales y los mataderos. Eso también es algo que ya que hemos visto no solamente en el Amazonas, sino en otras partes del mundo, incluso aquí en México, justamente hay ciertas partes de Veracruz y de Tabasco donde hay cuerpos de agua del cual la gente dependía para sobrevivir y que, o sea, de lo cual pues sacaban para sus alimentos, para su aseo, para un montón de actividades diarias. Son cuerpos de agua los cuales ya están completamente intoxicados y ya no son viables para que la gente los utilice, pero pues al no tener otras alternativas, las personas han intentado ver la manera de purificar esta agua, pero al final del día es agua que solamente puede ser purificada con otro tipo de procesos químicos e industriales a los cuales obviamente esas personas no tienen el acceso. Entonces ya se está viendo que le está creando, o sea, problemas en la piel, o sea, ya también a nivel respiratorio, en el sistema digestivo y demás por todos estos contaminantes que están habiendo. Entonces, pues esto obviamente los expone cada vez más y los hace mucho más vulnerables, al igual que a los trabajadores que son expuestos a los productos químicos, los trabajadores no solamente de los cuerpos, bueno, o sea, de los alrededores de estas zonas, sino que también a los trabajadores de los mataderos, con los cuales pues sí también hemos, o sea, obviamente no de esas zonas, pero al menos aquí en México también hemos tenido oportunidad de hablar y de interactuar con ellos y al final del día siguen siendo personas que también son explotados y también son pues marginados por este mismo sistema, porque algo que sí cabe recalcar y algo que sí hemos visto, y no solamente aquí, sino también a nivel mundial, es que las personas que trabajan en los mataderos también son personas en situación vulnerable a los cuales pues no les queda otra opción, ¿no? Porque yo sé que muchas veces también se agarra como que cierto coraje a estas personas de es que ¿por qué lo hacen? Es que ¿por qué siguen siendo parte de esto? Pero si al final del día son personas que también por muchas otras cosas sistémicas son marginados y esa es su única opción, porque es eso o morir, pues también no los podemos pues juzgar y no los, o sea, no los podemos señalar, porque al final del día también siguen siendo pues explotados, ¿no? Entonces por eso la agricultura animal no es solamente explotación animal, sino también explotación humana. Y pues al final del día siguen estando en condiciones de trabajo peligrosas y con traumas muy graves, ya que esto sí se ha visto bastante, que generalmente los trabajadores de los mataderos suelen tener este estrés postraumático, suelen pues sufrir de ansiedad y depresión de episodios muy, muy graves. También por ende suelen a desarrollar otro tipo de adicciones, los cuales y también no se suelen ser, o sea, pues personas pues sumamente violentas justamente por todos estos traumas y por todo lo que han vivido dentro de estos lugares.
Entonces, al final eso se sigue traduciendo también en violencia intrafamiliar, en otro tipo de cosas, los cuales pues al final también afectan pues obviamente su entorno y de nuevo sigue siendo como esta cadenita, ¿no? O sea, este como efecto mariposa donde cada vez todo se va agrandando más. Y aquí justo tenemos unas fotos donde vemos, o sea, de cómo están las zonas ya desérticas, de cómo se ve esta división entre la parte, pues que todavía estaba con árboles, lo cual pues justo es un área donde antes estaba todo así, pero ya se ve deforestada. Igual en en las imágenes de abajo se ve justo, o sea, pues cómo tienen, o sea, la cantidad tan impresionante de vacas que tienen, lo cual pues al final del día también se sigue convirtiendo pues en un foco de contaminación por el metano que producen las vacas naturalmente por su sistema digestivo. Y pues al final justo, o sea, pues el rostro de un individuo que así como este individuo pues son cientos de miles de millones de individuos los cuales anualmente pues pasan por esta industria. Entonces, así también, o sea, ya teniendo este contexto de cómo no solamente afecta o sea, bueno, más bien, sí, o sea, sí afecta al medio ambiente, pero también el cómo afecta a las personas y cómo afecta a un entorno mucho más grande y realmente afecta pues prácticamente todas las áreas, pues del mundo y de la cotidianidad. Así es como el acuerdo es por y para todas y todos. Por eso son como diferentes pilares y diferentes áreas también las que busca pues abarcar el acuerdo. Y así es como justo hemos realizado o sea, diferentes acciones. Ay, perdón, un segundo. Ah, no, perdón. Ya para esta parte me emocioné. Ya para esta parte, le cedo la palabra a Norma. Hola, muchas gracias, Ana. Este, ahí podemos regresar a la otra para explicar unas cositas. Gracias. Bueno, pues este acuerdo es y para todos. Lo que buscamos es sencillo, pero urgente, que más personas se sumen a un cambio de alimentación que sea mejor para el planeta, para los animales y para nuestra salud, obviamente. Eh, Porque pues no es un secreto que la industria ganadera y pesquera está provocando deforestación masiva, pérdida de biodiversidad, contaminación de ríos y mares y un sufrimiento enorme para millones de animales. Podemos ir con la siguiente. Gracias. Pues el acuerdo basado en plantas es una herramienta global que nos ayuda a exigir a gobiernos y empresas, este, y comunidades que actúen. Queremos sistemas alimentarios que respeten los límites de nuestro planeta, que reduzcan el uso de combustibles fósiles, que protejan la tierra, el agua y el aire y que pongan la vida por encima de las ganancias, como pues ya sabemos de todas las empresas como Nestlé, como Lala, que dicen ser protectora de los animales y que los cuidan, sí, pero en realidad pues están explotados. Entonces, visibilizar todo lo que hacen las campañas para cubrir que en realidad están matando animales fríamente porque no hay ninguna manera digna de morir y más si no es consentida. Y pues en este tiempo hemos hecho de todo, salir a calles, a platicar directamente con la gente, eh, donar comida, eh, donar comida basada en plantas, a quienes más lo necesitan, juntar miles de firmas, dar charlas en universidades y comedores, hablar con autoridades y hasta con celebridades para que se sumen y, claro, protestar y alzar la voz cuando es necesario. Ay, perdón. Este, no nos vamos a quedar callados, obviamente, frente a todo lo que está pasando y por eso queremos hacer este tipo de acciones o abrir este tipo de espacios para que visibilizar todo lo que está pasando. Sabemos que no es fácil hacer cambiar hábitos de la noche a la mañana, pero también sabemos que cada paso cuenta. Podemos ir a la siguiente. Bueno, aquí son diferentes imágenes, fotos de acciones a las que hemos estado, como
pega de carteles, ir a plantar árboles, ir a escuelas a dar diferentes tipos de pláticas. También hacemos degustación de comida. Siguiente. Y bueno, les invitamos a ser parte, si todavía no lo han hecho, a entrar a el link que está aquí para poder firmar el acuerdo basado en plantas. Entre todas y todos podemos frenar la destrucción, proteger a los animales y dejar un planeta habitable para las próximas generaciones. Creo que es muy importante que abran estas mesas de diálogo. Y ahora sí, vamos con nuestra invitada especial, Pau, para que nos dé una pequeña plática Súper. informativa. Muchas Gracias. gracias. Nada más creo que en el chat les pusieron una pregunta. Ahí está hablando con el micrófono apagado. Ok, bueno, bueno, o más bien si quieren, mejor, si siguen teniendo, o sea, como alguna duda, nos las pueden poner en el chat. Y si quieren, mejor al final, o sea, justo tenemos como una parte de Q&A, o sea, de preguntas y respuestas. Entonces, para que nos vayan mandando todo, y ya pues, o sea, justo ya sea entre nosotras o Pau las vamos respondiendo. Va, perfecto. Súper. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y ahora ya que vimos toda la importancia de llevar una alimentación a base de plantas, por el medio ambiente, por los animales, por incluso por nosotros, les voy a contar cómo podemos hacerlo. Entonces, sé que a veces es como difícil o pensamos que no se puede, pero en realidad es algo muy sencillo, muy económico y muy fácil de llevar. Entonces, ¿me pueden poner la siguiente, por favor? Entonces, bueno, una alimentación a base de plantas se caracteriza por un mayor consumo de alimentos de origen vegetal de alta densidad nutricional, como son verduras, frutas, legumbres, frutos secos, cereales integrales, etcétera, y elimina por completo alimentos de origen animal, derivados y alimentos procesados. Entonces, si se dan cuenta, están alimentos procesados porque también tal cual la alimentación basada en plantas es esto, mayor consumo de alimentos integrales. Entonces, sé que ya algunos de los que están aquí tienen el término muy conocido, pero no es lo mismo llevar una alimentación a base de plantas que ser una persona vegana, porque el veganismo, pues, es básico. Alguien tiene su micrófono y me estoy repitiendo. Pero bueno, porque el veganismo es básicamente por los animales, es buscar eliminar la explotación de los animales a manera de lo posible y practicable. Esto incluye nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, nuestra forma de vestir, uso de productos, etcétera. Y la alimentación es aparte, que sí una persona vegana lleva una alimentación a base de plantas, pero no necesariamente llevar una alimentación a base de plantas significa ser una persona vegana. Entonces ahora sí la siguiente, por favor. Súper. Y bueno, primero les voy a hablar de los macronutrientes, que son los que necesitamos en mayor cantidad y por eso se llaman así. Los macronutrientes sí aportan energía, tal cual es lo que necesitamos comer para las funciones del cuerpo de respirar, movernos, estar sentadas ahorita, hacer actividad física, estar acostados respirando. Cualquier tipo de actividad necesita energía y esa energía nos la van a proporcionar los macronutrientes, que siempre son los mismos en cualquier tipo de alimentación. Son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Solo en alimentación basada en plantas van a cambiar las fuentes. Entonces, siguiente, por favor. Y les voy a hablar primero de las proteínas, que suele ser como lo que genera mayor preocupación o dudas. Y las proteínas, pues, son aminoácidos unidos a través de enlaces peptídicos. Si ven, hay como un gusanito arriba en la presentación, así se van juntando los aminoácidos y se va formando una proteína. Entonces, los aminoácidos, hay ciertos aminoácidos que llamamos esenciales, que son los que mi cuerpo no puede sintetizar y por eso tengo que obtener a través de los alimentos. Entonces, estos aminoácidos es común que nos digan, ¿cómo es que no se puede obtener de proteínas vegetales o solo están en los animales, o etcétera? O seguro han escuchado este término de proteína completa, ¿no? Entonces, para llamar a una proteína completa, justo necesitamos que tenga todos estos aminoácidos esenciales. Y en alimentación basada en plantas podemos encontrarlos todos,
solo que nos encontramos con algo que se llama aminoácido limitante. Entonces, esto quiere decir que un aminoácido en específico está en una cantidad más baja que el resto de los aminoácidos. Entonces, por ejemplo, el como abanico que ven aquí en el cuadrito negro es el perfil de aminoácidos de las lentejas y si se dan cuenta tiene todas las rayitas. Hay una rayita que tiene un poquito más baja que el resto, que es la que dice M más C, que es la metionina y la cisteína. Entonces, justo tenemos todos los aminoácidos esenciales, solo hay uno en una cantidad un poco más baja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Consumir distintas fuentes de proteína a lo largo del día. Entonces, el beneficio es que no vivimos de un solo alimento, sino que podemos tener una dieta variada y vamos a consumir cereales, leguminosas y frutos secos como principal fuente de proteína, aunque incluso podemos encontrarlo en las verduras. Y la metionina justo es baja en las leguminosas, pero es alta en los cereales. En los cereales la lisina es baja, pero es alta en las leguminosas. Entonces, lo único que tengo que hacer es consumir distintas fuentes de proteína a lo largo del día y no las tengo que juntar. También seguramente han escuchado este mito de que para formar una proteína completa necesito poner un cereal y una leguminosa, ¿no? En un mismo plato. En realidad podemos hacerlo porque así es como comemos todos los días, ¿no? O sea, es raro que consumamos solo un grupo de alimentos en una comida. Pero no es necesario ni obligatorio porque nuestro cuerpo tiene algo que se llama reservorio de aminoácidos. Esto quiere decir que a lo largo del día, conforme yo voy comiendo, mi cuerpo va juntando los aminoácidos y yo no tengo que hacer nada. Tengo más de 24 horas para juntar este perfil de aminoácidos, entonces en realidad lo único que tengo que hacer es tener variedad en mis comidas, ¿va? Y las leguminosas van a ser nuestra principal fuente de proteína, que ahorita vamos a hablar también un poco de los grupos de alimentos. Pero en las leguminosas se recomienda que pasen siempre por ciertas técnicas de procesamiento, que se llama procesamiento porque es tal cual que mientras más procese un alimento, es más fácil para mi cuerpo absorber sus nutrientes y la digestión. Entonces, la primera y más recomendada es el remojo, o sea, remojar mis leguminosas mínimo 12 horas antes de cocinarlas o hasta 24 horas. Y al agua de remojo podemos agregar ciertas hierbas, como hojitas de orégano, de laurel o incluso una cuchara de bicarbonato para hacerlas más tolerables. Entonces, cuando empezamos a llevar una alimentación a base de plantas, también es común que nos inflamemos o que sintamos muchos gases, etcétera. Esto se debe a dos cosas. La primera es que en una alimentación omnívora no se consume suficiente fibra, entonces no estamos acostumbrados a consumir suficiente fibra. Y la segunda es que las leguminosas se fermentan en el intestino y esto genera gases. Entonces, lo que queremos hacer con estas técnicas de procesamiento es que se fermenten antes para que cuando entren a mi cuerpo ya pueda tolerarlas mucho mejor. Y además del remojo, podemos agregar otras técnicas. Siempre se recomienda utilizar al menos dos. La primera y obligatoria es el remojo y la segunda es cocer o germinar, que pues a fuerza vamos a hacer alguna de las dos, o sea, no nos las vamos a comer crudas, entonces pues ya es muy fácil. Germinar solo hay que considerar que puede generar mucho volumen y de por sí también cuando hacemos como un cambio hacia una alimentación a base de plantas genera mayor volumen, ¿no? Entonces, para lo equivalente en macronutrientes de animales a alimentación basada en plantas, es muchísimo más volumen, aunque sean las mismas calorías e incluso más nutrientes. Entonces, al principio puede ser difícil acabarnos las porciones y eso puede como costar un poco también si los germinamos porque se hace el doble. Y cocer o germinar, cualquiera de las dos es válida. Y si sentimos que todavía con estas tres opciones de remojo, cocer y agregar algunas hierbas, me estoy inflamando, me está generando gases, no las estoy tolerando muy bien, podemos aplicar una técnica extra que es aplastar. O sea, justo como hacer tortitas o hacer frijoles refritos, harinas, hummus, etcétera. ¿Va? Y siguiente, por favor. Y después, las grasas son también un macronutriente esencial en cualquier alimentación, pero en alimentación basada en plantas se caracteriza por un menor consumo de ácidos grasos saturados y nada de colesterol. En realidad no hay alimentos vegetales que aporten colesterol. Esto es beneficioso. También muchas veces está como este mito de que, ay, pero no hay colesterol y entonces es malo porque el colesterol es una hormona y ayuda y bla, bla, bla. En realidad, sí, el colesterol participa en muchos procesos del cuerpo, pero el colesterol lo generamos nosotros solitos. Entonces, en realidad, pues es beneficioso que no tengamos alimentos fuentes de colesterol. Y un mayor consumo de ácidos grasos poli y monoinsaturados, que son los que conocemos básicamente como grasas saludables. También en alimentación basada en plantas,
es importante recordar las fuentes de grasas, que van a ser los aceites, las semillas, los frutos secos y algunos frutos como el coco o el aguacate. Entonces, es importante que recordemos nuestras fuentes porque muchas veces se nos olvida agregar grasas a nuestra alimentación. Entonces, igual y un día solo hice 3 comidas y no metí ningún snack y en ese snack iban a estar mis frutos secos y entonces ya no consumí grasas o consumí muy pocas grasas durante el día. Entonces, también es común tener un perfil de lípidos bajos. Muchas veces es beneficioso porque pues tenemos bastante controlado el perfil de lípidos, pero en algunos otros casos también el colesterol HDL, que es el que conocemos como bueno, podemos tenerlo bajo. Entonces es importante recordar nuestras fuentes de grasa. Y dentro de las grasas está el omega 3 que en alimentación basada en plantas lo vamos a obtener de ciertos frutos secos, como la chía, linaza, nuez de Castilla y semillas de hemp. Entonces, cualquiera de estos 4 frutos secos, la recomendación es su consumo diario. La chía y la linaza, lo mejor es consumirlas molidas, porque son semillas muy chiquitas y muy duras y tenemos que romperlas para absorber los omegas. Y aunque las mastiquemos, no alcanzamos a romperlas por completo porque justo son muy pequeñas. Entonces, lo mejor es molerlas y molerlas al instante en el que las voy a consumir porque los omegas son muy sensibles a la luz, al calor, a la temperatura, etcétera. Entonces, en el momento en que las voy a consumir, las tengo que moler porque si no, después se oxidan con cualquiera de estos factores que les dije. Lo que podemos hacer y que es muy sencillo es agregarlo a un licuado. También depende de la licuadora porque hay algunas que no lo deshacen por completo, pero lo que podemos hacer es primero echar las semillas de chía o linaza, molerlas y después hacer el resto del licuado y me lo tomo en ese momento. Y a la nuez de Castilla y a las semillas de hemp no les tenemos que hacer nada más que masticarlas, entonces justo si es complicado para ustedes moler las otras semillas, pues me como mis nueces o mis semillas de hemp. Y hay 3 tipos de omega 3 que es el ALA, el EPA y el DHA. Entonces, EPA y DHA está en los peces y está en las algas. Justo los peces tienen este tipo de omega porque se comen a las algas, que son la fuente original. Y aunque nosotros también podríamos obtenerlo de las algas son muy altas en yodo, entonces no se recomienda su consumo diario. Entonces, justo nosotros lo vamos a obtener de estos frutos secos que les mencioné. Entonces, la diferencia entre el ALA y el EPA y el DHA es que el EPA y el DHA va a entrar a mi cuerpo y lo voy a utilizar en ese momento. Y el ALA es un precursor. Entonces, esto quiere decir que el ALA va a entrar a mi cuerpo tiene la capacidad de convertirlo en EPA y DHA y lo voy a utilizar. Entonces, en realidad, la única diferencia es que hacemos un pasito más, pero todos tenemos esta capacidad de conversión. Se puede ir perdiendo con enfermedades metabólicas, pero también se puede ir como regulando conforme vayan controlándose las enfermedades. Y también tenemos la opción de suplementación. Entonces, suplementación solo es obligatorio en embarazo, lactancia o niñez, que aumentan los requerimientos, que esto es en cualquier tipo de alimentación. Y para los suplementos tenemos opciones como suplementos de algas o suplementos de linaza. Ambas opciones son válidas. Lo que yo les recomiendo es que si ya lo van a obtener de suplemento, lo obtengan de algas, que es la forma como de mayor biodisponibilidad. Y también con los suplementos hay varias cosas que podemos tomar en cuenta. Como les decía, los omegas se oxidan muy fácil. Entonces, si voy a obtenerlo de un suplemento, tengo que checar que, por ejemplo, el empaque del suplemento sea oscuro, porque si no, si es transparente, ya se oxidó con la luz. También lo mejor sería que cuando tenga mis omegas los guarde en un lugar a temperatura ambiente y seco, o si hace mucho calor en mi casa, igual guardarlo en el refri, etcétera. Entonces también con la suplementación es todo un tema, entonces ambos hay que tenerlos como bastante controlados. Y para obtener la dosis diaria necesaria es consumir o 2 cucharadas de chía o 2 cucharadas de linaza o 30 gramos de nueces o 30 gramos de semillas de hemp. Y siguiente, por favor. Y ahora les voy a hablar un poco de los carbohidratos, que los carbohidratos son la principal fuente de energía y es por eso que la mitad de lo que comemos tiene que venir de los carbohidratos. Esto es en cualquier tipo de alimentación. Se recomienda que vayan del 45 al 65% del total de mis comidas. En alimentación basada en plantas consumimos muchos carbohidratos. En realidad no hay un porcentaje o un promedio de cuántos más se consumen, pero sabemos que consumimos más porque muchos de nuestros alimentos los contienen. Pero el beneficio de esto es que la mayoría de nuestros carbohidratos vienen de cereales integrales y los cereales integrales nos aportan fibra. La fibra nos va a ayudar a controlar el peso, a mejorar la microbiota, a regular glucosa en sangre, colesterol en sangre, incluso a reducir riesgo de ciertos tipos de cáncer como cáncer colon rectal o cáncer de estómago.
Y los carbohidratos pues están en los cereales, que son lo que ya conocemos, de que arroz, pasta, tortilla, pan, papa, camote, etcétera. Y también están los pseudo cereales, que estos se llaman así porque tienen un perfil nutricional muy parecido a los cereales, pero estos sí aportan todos los aminoácidos esenciales en la misma cantidad, que son la quinoa, el amaranto y el trigo sarraceno. Entonces, a veces justo hay confusión. Hay muchas personas que eligen la quinoa como fuente principal de proteína y si bien sí tienen proteína y un muy buen perfil de proteína, son más altas en proteínas las leguminosas, por ejemplo. Entonces no es como un equivalente, sino este cuenta como cereal, pero con un muy buen perfil de aminoácidos. Y ahora sí, siguiente. Y ahora les voy a explicar los micronutrientes, que son los que necesitamos en menor cantidad y por eso se llaman así. Los micronutrientes también son esenciales para el organismo, pero estos no aportan energía. Entonces, también es muy común que, no sé, me siento muy cansada y voy al doctor y me dicen, pues tómate un multivitamínico, ¿no? Y esto no debería darme energía porque en realidad no aportan energía, pero si esto sí cambió y dije como, ya me tomo las vitaminas y me siento mejor, es porque tal vez tenía alguna deficiencia nutricional y ahí se fue cubriendo. Entonces, sí tener alguna deficiencia de algún nutriente puede causarme baja energía, cansancio, mareos, dolor de cabeza, etcétera. Pero no significa que si consumo más de un micronutriente voy a tener mayor energía, ¿va? Y bueno, la B12 es la única vitamina que no se puede obtener a través de alimentación basada en plantas porque es de origen bacteriano y es sintetizada en nuestro organismo a través de ciertas bacterias de la tierra. Entonces, antes la consumíamos literal así de comer vegetales del piso, pero hoy lavamos y desinfectamos todo, entonces ya no estamos obteniendo esta bacteria para sintetizar la B12. Entonces, en teoría, el ganado tiene este mismo sistema que nosotros. Cuando están pastando, sintetizan la B12, pero como ya vimos anteriormente y lo que nos contaba Ana, pues en realidad no viven pastando, ¿no? No es como que vivan libres y felices. Y lo que se hace es suplementar al ganado porque pues tal cual es la necesidad de la industria, ¿no? Entonces, nosotros pues tenemos que hacer exactamente lo mismo, tomar un suplemento y saltarnos al intermediario que sería el cuerpo de la vaca, ¿va? Hay dosis aquí diarias o dosis semanales. Las dosis semanales justo han salido por esta necesidad de la alimentación a base de plantas y son más prácticas porque justo tomas una o dos cápsulas por semana y ya, ¿no? Que la dosis semanal va de 2000 a 2500 microgramos por semana y la dosis diaria, la mínima es de 15 microgramos y hasta 50 microgramos, ¿va? Hay fuentes de vitamina B12 que no se consideran confiables, por ejemplo, las algas. Hay algas que contienen B12, tipo el alga espirulina, pero contiene análogos. Esto quiere decir que no lo vamos a absorber y solamente va a estar ahí rondando por mi cuerpo, porque esto podría ser negativo, porque igual y me hago exámenes de B12 y me sale un falso positivo, porque ahí tengo la B12 rondando, pero no la estoy absorbiendo. Entonces también es por eso que cuando se hacen exámenes de B12 se mandan en conjunto con otro para confirmar el resultado. Lo más recomendable es que se manden 4 exámenes de sangre juntos, pero también son costosos y algunos son difíciles de encontrar en México. Entonces, de cajón se utilizan dos. Y justo entonces, si a alguien alguna vez le dijeron de que toma espirulina para la B12, no es una fuente confiable. También las levaduras, como la levadura nutricional. La levadura nutricional tiene todas las vitaminas del complejo B menos la B12 a menos de que sea añadida. Hay algunas levaduras nutricionales que sí la tienen añadida, pero ahí tiene que decir que está añadida, si no, no es fuente B12. Después, la vitamina D es independiente del tipo de alimentación y la tendríamos que obtener a través de la luz solar, pero esto depende de otros factores, como el lugar en el que viva, una exposición adecuada, la hora en la que me exponga al sol, el uso de ciertas ropa, o sea, lo mejor sería que mis brazos, cara y manos estén expuestos, etcétera. Entonces, en México, en toda la República, pero más en Ciudad de México y Estado de México, la mayoría de la población tiene deficiencia por la contaminación. De hecho, Ciudad de México es como muy famoso por ese factor. Y lo mejor es siempre hacernos exámenes de sangre para asegurarnos de que nuestros niveles sean adecuados. En caso de cualquier deficiencia, hay que tomar suplemento, sea alimentación basada en plantas o sea alimentación omnívora. Esto justo no es porque llevemos alimentación basada en plantas, sino por el lugar en el que vivimos, tal cual. Y también hay suplementos. Entonces, en caso de alguna deficiencia, como les decía, hay que tomar suplemento. La vitamina D2 es de origen vegetal, la vitamina D3 suele no serlo, normalmente la D3 es de origen animal,
Entonces, cualquier suplemento que vean que diga D3 y no diga D3 vegano, no es apto para veganes. También hay muchas leches vegetales, algunos cereales que traen vitamina D añadida y normalmente no ponen la fuente justo porque es de origen animal. Entonces, si no dice D2 o D3 vegetal, es de origen animal que viene de la lanolina. Y también hay hongos que fueron expuestos al sol, que son fuente de vitamina D, pero como no sabemos qué hongo fue expuesto al sol, pues tampoco podemos confiar mucho en esa fuente. Después, el hierro, hay dos tipos de hierro y el hierro conocido como noemínico es el de origen vegetal, que tiene una tasa de absorción un poco más baja que el hierro de origen animal. Esto es tal cual por un factor de protección. También niveles muy elevados de hierro pueden generar inflamación, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer también como para mejorar esa tasa de absorción, lo que se ha visto es que personas que llevamos mucho tiempo con alimentación basada en plantas, mejoramos esa tasa de absorción con el tiempo. Pero lo que siempre se recomienda es agregar un ácido, que en este caso es la vitamina C, que nos va a ayudar a absorber el hierro mejor. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre añadir vitamina C a nuestras fuentes de hierro, que nuestras principales fuentes siempre van a ser las leguminosas y los vegetales de hoja verde. Entonces, si me voy a comer, por ejemplo, unos garbanzos, les puedo poner limón. O si me voy a hacer, no sé, unos frijoles, les puedo poner jitomate, pimiento, etcétera. O si me voy a hacer un jugo verde, pues le agrego algún cítrico, ¿va? También hay ya muchos alimentos fortificados con hierro. Después, el calcio y el zinc están con signo de interrogación porque son nutrientes muy abundantes en la alimentación basada en plantas, pero también se mencionan mucho todavía o se ponen en duda, ¿no? El calcio, justo normalmente nos dicen como viene de los lácteos y ya no es la fuente confiable. Pero en realidad hay muchísimas otras fuentes y mejores fuentes. Entonces, la leche de vaca tiene una tasa de absorción del 40 al 45% del calcio y hay otras fuentes como la col rizada, la cochina u hojas de nabo que tienen una tasa de absorción del 50 al 60%. Aunque es muy extraño consumir estos alimentos, tal vez la col rizada, que es el kale, se consume un poco más, pero es raro que se consuman estos. También está en otros alimentos como los crucíferos, o sea, como la col, el brócoli, etcétera, pero podemos también encontrarlo en alimentos fortificados. Entonces, el tofu normalmente se hace a partir de sales de calcio o de magnesio. Entonces, cuando se hace con calcio, es una muy buena fuente del mismo. Y las bebidas vegetales todas están fortificadas con calcio. Entonces, si antes la leche de vaca era mi fuente de calcio, ahora puedo tomar una bebida vegetal y ya sé que es fuente de calcio. Y por último, en México, cuando el maíz pasa por el proceso de nixtamalización, lo hace alto en calcio, entonces también las tortillas son una muy buena fuente de calcio. Después, el yodo, como les decía, está en las algas, viene de alimentos de mar, específicamente en alimentación basada en plantas está en las algas, pero como son muy altas en yodo, no se recomienda su consumo diario, entonces nosotros lo vamos a obtener de la sal. La sal, la típica sal del súper, es añadida con yodo porque en México y en casi todo el mundo tiene yodo porque no se consumía suficiente, entonces vamos a aprovechar eso y lo vamos a obtener de ahí. La cantidad que necesitamos consumir es mínima, o sea, es consumir media cucharadita al día. Y lo mejor es que sea después de cocinar nuestros alimentos y no durante, porque a altas temperaturas también se pierde el yodo. Lo mismo que les decía de los omegas, también si en mi casa hace mucho calor, puedo guardar la sal en el refrigerador. Y por último, el zinc igual, está en todos los alimentos vegetales, está en los cereales, las nueces, semillas, leguminosas, tempe, tofu, etcétera. Pero para mejorar su absorción se recomienda lo mismo que para las leguminosas, que es remojar, germinar o fermentar. Entonces, aquí la verdad es que lo único que tengo que hacer como obligatorio es remojar mis leguminosas, porque si ya hice ese paso, ya voy a mejorar su digestibilidad y ya voy a absorber todos sus nutrientes. También, aparte de remojar las leguminosas, podemos justo recurrir a alimentos como tofu, que ya viene remojado, tempe, que ya es fermentado. Entonces, en realidad eso es como lo único que tengo que tener bajo control, ¿va? Siguiente, por favor. Súper. Y bueno, ahora ya vimos más o menos los nutrientes, pero sé que a veces es difícil como saber cómo empezar a llevar una alimentación a base de plantas o como que dar el paso, ¿no? Entonces igual y bueno, ya tengo la información de los nutrientes, pero pues ¿qué hago con esto?
Eh, entonces, lo que yo les recomiendo siempre es investigar, o sea, no solo quedarse con esta información o con lo que hayan visto en otro lado, sino investigar justo como todos los beneficios, porque además, pues aquí no les puse los beneficios para la salud, pero tiene múltiples. Investigar qué es lo mejor para mí, cómo planear mis comidas, etcétera, ¿no? Veganizar mis platos favoritos siempre es la mejor opción. Entonces, si ustedes ya tenían un platillo favorito que llevaba animales o derivados, pues puedo buscar la opción basada en plantas, que la verdad es que también el beneficio de Internet es que si se meten y buscan cualquier platillo versión basada en plantas, lo van a encontrar y estoy segura que además pues les va a gustar igual o más. Hay algunas aplicaciones que nos pueden ayudar en el proceso. La primera es Happy Cow, que Happy Cow es como que ustedes se meten a la aplicación y ya me dice como que de acuerdo a mi ubicación, qué restaurantes basados en plantas están cerca de mí. También Is It Vegan es una aplicación en la que puedes escanear los productos y ya te dice como este tiene tal ingrediente de origen animal o este sí es apto vegan o así, ¿no? Apto Vegan es una aplicación que de acuerdo al súper que vayas te dice todos los productos aptos que hay en tu súper. Bonnie Free es para productos de belleza, entonces nos dice cuáles no son testeados en animales. Y la última que dice Dr. Greger's Daily Dozen, ahorita les voy a hablar un poco de esa al final, pero es de un doctor basado en plantas muy famoso que nos dice como qué alimentos deberíamos cubrir a lo largo del día para estar seguros de que nuestra alimentación es balanceada. También justo buscar nuevos restaurantes, también es que ya hay muchísimas opciones basadas en plantas y eso creo que motiva bastante. Hoy justo estaba hablando con una persona que me estaba contando que estaba como haciendo la transición, pero que le gustaba mucho porque el sabor de la carne y bla, 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 ¿no? Pero justo pues no había visitado restaurantes basados en plantas, no conocía como muchos lugares, entonces pues eso también puede desmotivar, entonces justo también para eso usen Happy Cow. También les recomiendo seguir creadores de contenido en relación con el veganismo, con alimentación basada en plantas, porque justo siempre están subiendo recetas, entonces ahí pueden motivarse, pueden ver nuevas opciones, igual muchas formas de cocinar otras cosas que igual y no conocían. Y si es posible, buscar acompañamiento nutricional. Aunque no es necesario que estén mes con mes constantemente, si no tienen un objetivo específico de composición corporal, sí lo mejor es que al menos una vez en su vida vayan con un nutri basado en plantas para que les dé como sus requerimientos, sepan qué tienen que cubrir, igual checar sus exámenes de sangre, etcétera. Siguiente, por favor. Y ahora les voy a dejar dos recursos, bueno, no, varios recursos, creo que son cuatro, que a mí me gustan mucho. Este es el Backplate, que el Backplate lo lanzó el gobierno de Italia con la doctora Baroni. Que lo que nos dice el backplate es tal cual lo que deberíamos estar cubriendo, que es un poco de lo que les hablé en los nutrientes anteriormente. El backplate no es como el plato del bien comer que ya conocemos de que nos da porciones, ¿no? De que tanto debería estar en el plato, sino aquí el backplate es como las mismas porciones, pero nos dice lo que deberíamos estar tomando en cuenta, que es que tenemos que consumir alimentos ricos en calcio y alimentos ricos en omega 3. Después, vamos a obtenerlo todo esto de cereales, vegetales, frutas, grasas, frutos secos. Y a mí me gusta mucho que aquí ponen como fuentes de proteína y no tal cual leguminosas. Obviamente México pues está un poco atrasado en este tema y en México el sistema mexicano de equivalencias pues las leguminosas las tiene tal cual como de leguminosas y en proteínas pues están animales, ¿no? Solo está ahí el tofu. Entonces a mí me gusta que en este recurso sí está como fuentes de proteína y entran las leguminosas, entra el tempe, entra el seitán, la soya, el tofu, derivados, etcétera. Y está al centro la vitamina D y la B12 porque como les decía, la vitamina D es súper común, o sea, es muy común la deficiencia en la población. ¿Por qué? Pues porque nos hemos acabado del mundo y por la contaminación, ¿no? Y la B12 pues también hay que estarla monitoreando a través de suplemento. Siguiente, por favor. Y ahora les puse algunos básicos de qué alimentos, o sea, con qué alimentos me voy a estar alimentando, tal cual. Porque muchas veces es como, bueno, ok, sí, pero ¿qué como, no? También es como una pregunta muy común de que qué comes o solo comes verduras o qué onda con la alimentación, ¿no? Y la verdad es que hay muchísimas fuentes de alimentos vegetales, pues la mayoría de los alimentos son vegetales. Entonces, eso es súper beneficioso. Las leguminosas, como les decía, es nuestra principal fuente de proteína y tenemos mil formas de prepararlas. Entonces, las leguminosas las podemos hacer justo en guisos, en cremas, en sopas, podemos hacer harinas, podemos hacer tortitas, podemos hacer albóndigas, incluso podemos hacer postres. Seguramente han visto alguna vez ahí en redes el famosísimo brownie de frijoles.
Entonces, hay muchas formas de preparar las leguminosas y así nos aseguramos de un consumo adecuado. Lo mejor es que se consuman al menos 3 porciones de leguminosas a lo largo del día. Que 3 porciones son una porción es media taza, o sea, vendría siendo taza y media al día. Después, los cereales son, como les decía, todos los cereales que conocemos, que son fuente de carbohidrato, pero aunque son como fuente de carbohidrato, también contienen proteína. Y los cereales los podemos consumir también en muchas formas, como bowls, de que un bowl de arroz con frijoles, un bowl de pasta, pero también en bowls dulces, como un bowl de avena, un bowl de amaranto, la quinoa igual la podemos hacer dulce o salada. También pues podemos hacer tortillas de lo que sea, o sea, no solo tortillas de maíz, sino de cualquier tipo de harina, pan, tlacoyos, tortas, etcétera, ¿no? Después, los frutos secos, una vez más, son fuente de grasa saludable, pero también son fuente de proteína. Entonces, es lo que les decía anteriormente, la proteína está en todos lados. Y los frutos secos también podemos obtenerlos de muchas formas. Como les decía, igual y en el snack se me olvidó, pero lo puedo poner como topping en una ensalada, puedo utilizar algún aderezo, incluso puedo hacer postres con los frutos secos. O los típicos spreads como la crema de cacahuate, crema de almendra, crema de avellanas, etcétera. Después, los aceites son fuente de grasas saludables y algunos de estos aceites son fuente de omega 3, como el aceite de linaza. Como les decía de los omega 3, para tenerlo como cuidado, es importante también que si lo voy a obtener del aceite de linaza, cheque todo el procedimiento por el que pasó para llegar a mi casa. Entonces, lo mejor es que cuando compre un aceite de linaza ya esté refrigerado y llegue en ese momento al refri de mi casa y no pasen horas fuera del refrigerador. Lo mejor también sería así que se los lleven tal cual como en una hielerita, pero sé que es mucho pedir. Pero bueno, también tenemos otras fuentes de grasas saludables, como el aceite de oliva, linaza, aguacate, etcétera, y los podemos consumir igual en aderezos, podemos utilizarlos para saltear o para cocinar, podemos hacer dips de aceites, etcétera. Después, las frutas y las verduras, esas la verdad es que son las que ya conocemos todos, que son fuentes de muchísimos micronutrientes, o sea, vitaminas y minerales, aportan agua y, aunque en menor cantidad, también aportan carbohidratos y fibra. Entonces, las frutas y verduras, la verdad es que hay mucha gente que dice, como la neta no me gusta así comerme tal cual una manzana o no me gusta comer ensaladas o lo que sea, pero lo bueno es que hay también muchas formas de prepararlas, entonces podemos hacerlas como smoothies, como jugos, postres, helado, las verduras como en sopas, en cremas, etcétera. Siguiente, porfa. Y este es otro recurso que les voy a dejar, que es una pirámide vegetariana. La pirámide original vegetariana la hizo el doctor Joel Fordman, pero después se hizo una adaptación que le hizo una nutrióloga que se llama Marcela Manusa, que es también muy buena en alimentación basada en plantas, y la adaptó porque la pirámide vegetariana tenía lácteos y huevo. Y esta es como la adaptación. Esta pirámide, a diferencia del plato vegetariano, sí tiene tal cual porciones recomendadas, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que lo que más deberíamos consumir o la base de nuestra pirámide justo son frutas y verduras, ¿no? Que se recomienda consumir de 2 a 4 porciones al día. Después tenemos los cereales, que como les decía anteriormente, los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía. Igual se recomienda consumir de 6 a 11 porciones al día. Ahí viene cuánto vendría siendo cada porción. Por ejemplo, de cereales es media taza de algún cereal o una rebanada o una pieza como tortilla o así. Después, las leguminosas y verduras de hoja verde. Si se dan cuenta, abajo están vegetales, pero verduras de hoja verde sigue estando aquí, porque justo las verduras de hoja verde son fuentes de calcio y de hierro. Entonces, aparte de nuestros vegetales, es importante recordar estas fuentes de verduras. Y al menos 2 a 3 porciones. Todas las verduras se recomienda que se consuman crudas y cocidas. Entonces, hay algunos nutrientes que mejoran o se van disminuyendo con la cocción. Entonces, es por eso que tenemos que consumirlas de ambas formas. Después, las leguminosas, que como les decía es la principal fuente de proteína, justo consumir de al menos 2 o 3 porciones a lo largo del día. Y por último, alimentos integrales ricos en grasas, porque las grasas en realidad, aunque las necesitamos bastante, aportan mucha energía. Entonces es fácil obtenerlo como de porciones chiquitas, ¿no? Y por eso es que ahí mismo sí señalan como utilizar con moderación, ¿va? Siguiente, por favor.
Y ahora les voy a dejar estos otros dos recursos, que esto ya es más si ustedes lo quieren utilizar. Primero, el de Daily Dozen es el que les decía anteriormente del Dr. Greger, que este está padre porque es lo que nos dice como todo lo que deberíamos incluir en nuestra dieta diaria para asegurarnos de que estamos teniendo una alimentación basada completa, ¿no? Entonces, incluso hay una aplicación, hay un PDF que explica todo y lo que nos dice es que deberíamos tener al menos justo 3 porciones de legumbres al día, al menos una porción de frutos rojos, al menos 3 porciones de fruta, al menos una porción de crucíferas, dos de hojas verdes, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, lo padre que tiene la aplicación es que les va poniendo como, o sea, les pone una listita y ustedes van poniendo como, hoy ya consumí tanto de legumbres, hoy ya consumí hojas verdes y así, ¿no? Entonces, les va poniendo como los que van cubriendo. Y lo que me gusta de esto es que también como habla no solo de alimentación basada en plantas, sino como de una vida saludable y una salud óptima. Entonces, también nos agrega el ejercicio, que dice que al menos 90 minutos de ejercicio moderado una vez al día o 40 minutos de ejercicio intenso. Y también nos da las porciones de agua, ¿no? Entonces también ahí vamos poniendo cuánto tomamos de agua. Y después está MyPlate, que este es un recurso de Estados Unidos. Estados Unidos tal cual tiene algo que se llama MyPlate, que está muy padre porque justo igual que como les decía del plato vegetariano de Italia, en proteína están todos los alimentos de origen vegetal también. Entonces, si se dan cuenta, aquí no sale como leguminosas, ¿no? Entonces, en MyPlate sí está como tienes que consumir tanto de frutas, tanto de cereales, tanto de verduras y tanto de proteína. Entonces, esa proteína ahí ustedes pueden elegir si es de origen animal o de origen vegetal. También si se dan cuenta arriba dice dairy y eso de leche está fuera del plato porque lo ponen como opcional. Entonces también me parece muy padre. Si ustedes se meten a esta página, también ustedes pueden poner como su edad, su peso, su actividad física, etcétera. Y ahí les da la opción de elegir plato completamente basado en plantas, plato vegetariano, etcétera, ¿no? Entonces ahí lo eligen y de acuerdo a todos los datos que ustedes metieron, les dice como estas son las porciones que necesitas al día, tanto de leguminosas, tanto de frutas, tanto de cereales, etcétera. Y está muy padre porque es una página muy interactiva y también, o sea, lo pueden utilizar todos, ¿no? Entonces pueden ponerlo como si es una infancia, si es un deportista, incluso también está MyPlate para mujeres embarazadas. Siguiente, por favor. Y bueno, si tienen alguna duda, ahora sí es momento de que nos cuenten. Si no me siguen en redes todavía, ahí se las dejo. Y pues espero que les haya ayudado, les haya gustado. Y ya, muchas gracias. Súper, muchísimas gracias, Pau. Estuvo muy, muy interesante. Porque creo que sí, justo, pues sí, como que siempre hay muchos, como que tabús, ¿no? O sea, los que comentabas de que si te vas a desnutrir y de que si la proteína y de que si no sé qué. Y digo, yo creo que, la mayoría de las que estamos aquí en algún momento pasamos por este lapso de solamente comer ensaladas y Oreos cuando pensamos, o sea, digo, de ingredientes sí, pero sabemos que, pues no todo el contexto como... Sí. Entonces creo que es súper, súper importante que pues haya profesionales como tú, que justo, o sea, pues tengan como que esta puerta abierta de compartir información y de compartirlo, o sea, como que tan abiertamente, ¿no? Porque creo que también, en algún momento hay como que mucho gatekeep, o sea, como que mucho si no pagas consulta, a ver cómo le haces, ¿no? Entonces creo que eso está de que muy padre y obviamente, o sea, pues también anima, ¿no? Como a asistir contigo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por darnos esta información. Y súper, entonces, em, ahí le están viendo, sí, ¿verdad? Súper. Entonces, ok, ahora sí vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, primero veo una manita levantada de Liberación Animal, te cedo la palabra. Hola, muchas gracias por la conferencia. Yo tengo un par de preguntas. ¿Las tortillas a cuánto equivalen? Esa sería mi pregunta de las porciones que comentabas. Y la segunda, ya tengo 6 años alimentándome pues a base de plantas y en mis estudios salía bien siempre, solo que en los últimos de orina salí con altos los oxalatos en calcio. Entonces, como que estuve buscando mucha información y
pues encontré de todo un poco. Entonces, no sé si a lo mejor tuvieras como alguna recomendación o si a alguien más le ha pasado algo similar. Gracias. Súper, gracias a ti. Qué chido que lleves tanto tiempo con alimentación a base de plantas. Y bueno, primero en cuanto a lo que preguntas de las tortillas, o sea, la tortilla es equivalente de cereal y la porción es una. Entonces, una tortilla de maíz es el equivalente a una porción, que lo que les decía, se deben consumir entre 6 y hasta 11 porciones de cereal al día. Eso dependiendo justo de tu actividad física, estilo de vida, bla, bla, bla. Y hay una cosa que se llama Sistema Mexicano de Equivalencias, que si se meten lo pueden encontrar seguramente en PDF, que es un libro. Ahorita ya también está la versión como en línea y pagas una vez al año y lo obtienes, entonces ya tú te metes y sabes como que o sea, lo puedes usar siempre y ya te buscas de que, no sé, justo tortillas y te sale, es equivalente a una porción y ahí incluso te da todos los macronutrientes. Em, y en cuanto a lo de la orina, esto puede deberse, o sea, uno, a deshidratación. En muchos casos, no sé qué tanta actividad física hiciste un día anterior o qué tal justo esté tu hidratación, pero puede deberse justo a que no estabas suficientemente hidratado y entonces sale como estos cristales. También puede deberse también como a algún tema renal que en realidad depende también la cantidad y las cosas con los temas renales es que se pueden detectar con el resto de los exámenes de sangre. O sea, lo bueno es que no es como que, ay, ya te salió esto y ya te digo de que vete ahorita al doctor, ¿no? Si no salió nada alterado en el resto de tus exámenes y solo fue como esto en la orina, te digo, puede ser algo que no sea tan perjudicial o así, solo como algún tema con una falla de la eliminación del calcio, de los oxalatos, etcétera, o que tal cual estés consumiendo mucho calcio, también habría que ver, checar ahí tu alimentación. También puede suceder, o sea, es raro, porque sí, en alimentación basada en plantas el calcio está como en muchos alimentos, pero la mayoría de los nutrientes vegetales se absorben justo con moderación, como lo que les decía el hierro, ¿no? O sea, en realidad muchos nutrientes vegetales se absorben en menores cantidades, pero esto es por temas de protección. Entonces, habría que revisar todos tus exámenes de sangre, igual si quieres, escríbeme. Pero si solo fue, o sea, si fue como el único factor que salió extraño en el tema de orina y de sangre, yo creo que podría ser justo lo de la hidratación, lo de que entrenaste un día antes, etcétera. Súper, gracias a ti. Ay, Súper. ahorita. Ujú. Ah, dime. No, estaba leyendo, pero si quieres tú veme diciendo las preguntas. Sí, sí, súper. Entonces, bueno, como no veo ninguna otra meta levantada, vamos con las preguntas que escribieron en el chat. Y la primera es de Zaira, que dice, ¿cuál es el límite para no caer en antropocentrismo respecto a, bueno, a los personas que trabajan en estos centros de explotación, habiendo otras formas de trabajo? Yo creo que justo, o sea, yo creo que mi respuesta sería o sea, comprender la situación en la que están, pero no justificarlo. O sea, en el sentido de que, o sea, obviamente, o sea, sí es como, o sea, comprender el que también, o sea, son personas que están, como les comentaba, ¿no? O sea, que están marginadas, que también son explotadas. Sin embargo, esto no justifica el que al final del día, o sea, pues sigan siendo parte del sistema y de que sigan, pues, matando a los animales. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que a muy grandes rasgos esa sería mi respuesta. Y obviamente, o sea, pues seguir pues también, o sea, como que impulsando el que también haya como otro tipo de actividades a las que se puedan dedicar, ¿no? O sea, de que justo es algo que hacemos muchos también como platicar con ellos para poder entender su punto de vista y, o sea, no que vayamos a solucionarles la vida, obviamente, pero sí como, o sea, pues hablar con ellos como, de, "Oye, has pensado en esto, has pensado en aquello", y al final, del día, como les comentaba, son como esos pequeños cambios que se van haciendo cada vez más grandes. Y al final del día, o sea, sí, para que se erradique completamente esto, sí tiene que haber un cambio sistémico y un cambio estructural, pero pues al final, o sea, como les comentaba, si siquiera, o sea, podemos ir impactando de una persona, creo que ya se va haciendo un cambio, porque también en las acciones de outreach, o sea, de hablar uno a uno, también nos ha tocado muchas veces, y a mí personalmente me han tocado pues bastantes personas que ya hasta que estamos en la conversación me dicen como, ay, es que yo me dedico, de que yo tengo mi granja, o de que, ay, yo trabajo en un matadero, o de que, ay, es que mi familia esto, ¿no? Y al final del día, de manera bastante increíble, son personas que están como muy abiertas a escuchar y son personas que están como abiertas a querer como que entender por qué estamos pidiendo lo que estamos pidiendo y por qué estamos haciendo ese tipo de acciones. Porque al final, o sea, pues justo
tal vez nunca se lo habían cuestionado porque está tan normalizado en su vida que pues nunca habían visto que podía haber como otra perspectiva más allá de eso. Entonces, eso, o sea, creo que sigue siendo lo mismo, o sea, de seguir compartiendo información, de seguir todo y específicamente de los trabajadores, pues eso, o sea, comprender y entender la situación en la que están, pero pues no justificarlo para que justo, y también siempre tener en cuenta que todo lo que hacemos es por los animales y con una visión antiespecista. Y eso, espero haber respondido a tu pregunta. Em, Siguiente pregunta es para Pau. La escribe Roxana y dice, Excelente información, Pau. Gracias por organizar este webinar tan interesante. Muchas gracias, más bien gracias a ti por acompañarnos. Dice, ojalá podamos ver la grabación. Justo de la grabación la vamos a estar compartiendo por nuestro canal de YouTube, que si no nos siguen, tal cual está pues como acuerdo basado en plantas CDMX. Igual en el grupo de voluntarios, también en nuestras redes sociales vamos a compartirles ya el link de la grabación para que lo puedan ver y probablemente también subamos como que pequeños fragmentos en redes sociales para que tengan como los highlights ahí un poquito más a la mano. Entonces sí va a estar disponible toda la grabación. Y eso, bueno, creo que nada más era más comentario. Muchas gracias. La siguiente es de Valeria y dice, las leguminosas de bolsa que venden en el súper tienden la misma calidad que las de granel y podrías repetir qué estudios habría que hacerse de rutina. Ya. Súper. Sí, o sea, las leguminosas en realidad todas tienen la misma calidad. Obviamente cambia un poco como, o sea, en general se tienen que usar pesticidas para poder, conservarlas. Y sí, ¿no? O sea, lo óptimo sería yo decirles, ay, compren orgánico, bla, bla, bla. Uno es más caro, dos es menos accesible y también lo orgánico no hay evidencia científica que nos diga es mejor que lo no orgánico, ¿no? O lo que se utiliza con químicos. Entonces, todas tienen la misma calidad, los mismos nutrientes, todas son buena opción. Incluso muchas veces no nos da tiempo de esto, ¿no? De remojar las leguminosas y ya no las cociné y entonces ya como fuera. Lo mejor también es comer leguminosas siempre. Entonces, si no pude remojar mis leguminosas, no significa que ya me voy y como en la calle, sino también podemos utilizar tal cual las leguminosas de lata, que las leguminosas de lata, el único tema es que son altas en sodio, porque se utiliza el sodio tal cual para conservarlas dentro de la lata. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sacarlas de la lata, enjuagarlas, o sea, tirar esa agua, enjuagarlas en una coladera con agua y ya podemos consumirlas porque así les retiramos el sodio. Entonces siempre es mejor consumir leguminosas en cualquier forma a no consumirlas. Y los estudios de rutina, vitamina B12, que la vitamina B12, como les decía, aunque estemos tomando suplementos, siempre es importante hacernos exámenes. Es poco común tenerla elevada porque la vitamina B12 es hidrosoluble, lo que significa que lo que no utilizamos lo hacemos pipí, pero cuando estamos tomando suplemento constantemente puede elevarse. Esto no genera toxicidad, pero sí puede generar temas de molestia como dolor de cabeza, dolor de estómago, temas gastrointestinales, náuseas, vómitos, etcétera. Entonces hay que estarla checando constantemente. Yo lo recomiendo al menos hacer una vez al año o cada 6 meses y en conjunto con la B12 hacer homocisteína. Aparte de estos dos, vitamina D, que justo como les decía, pues es común tenerla baja, se llama vitamina D25 hidroxi. Y la química sanguínea y la biometría hemática, que la química puede ir desde 7 elementos. Yo siempre les recomiendo las de 27, pero pueden empezar con los 7. Estos serían como los base. A partir de esos, ya depende del profesional de la salud que les vaya a acompañar para revisarlos, pero podrían mandarles otros. Entonces, aquí ya podemos ver cómo está el hierro en general, pero puede ser que salga bajo, o puede ser que tengamos ahí algún tema que nos preocupe, entonces podríamos mandar perfil de hierro, que podrían hacerlo directo, o sea, si ustedes me dicen como, ah, ya, la neta me voy a hacer todos de una vez, pues justo les diría, háganse un perfil de hierro, y así vemos cómo se está comportando el hierro, o sea, no solo cómo está el hierro en sangre, sino cómo están mis reservas, cómo se está transportando, etcétera. Y ya, esos son los exámenes de rutina. No hay sé que muchas veces hay como paquete, mujer, paquete adulto mayor y así, ¿no? Y me han preguntado mucho, ¿como hay algún paquete de alimentación basada en plantas? Obvio, esto es también muy nuevo, entonces se tienen que pedir aparte todos los exámenes, porque sí, todavía no hay como un pack de alimentación basada en plantas y también, pues, el examen general de orina. Y ya.
Súper, muchas gracias, Pau. Ojalá pronto haya un paquete de ese tipo. Ojalá sí. Súper. Y Gracias, Val. sí, gracias a todos por unirse a esta plática. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario, algo más que quieran agregar. Súper. Entonces, bueno, ya para concluir, espero que me estén escuchando bien porque hay unos truenos impresionantes aquí en mi casa. Entonces espero que no se me vaya a cortar ni nada, pero bueno, igual ya estamos terminando. Y bueno, justo antes de ya concluir la llamada, alguien escribió. Ah, ok, gracias. Ah, de que sí me escucho bien, súper. Bueno, ya casi para terminar, les invitamos a nuestra próxima acción que va a ser el 16 de agosto a las 4 de la tarde, enfrente de Palacio Nacional. Esta va a ser una acción que vamos a hacer solamente de acuerdo basado en plantas, porque igual muchas veces hacemos colaboración junto con Animal Safe. Y pues justamente lo que queremos hacer es o sea, bueno, más bien lo que vamos a hacer es que vamos a visibilizar cómo la crisis climática está agravada por la ganadería y el sistema alimentario actual está forzando la migración de comunidades enteras, pues porque justo estamos como ¿cómo decirlo? Vemos a veces en las noticias como por etapas, ¿no? Que hay, o sea, de que a veces como mucha migración, después los dejan pasar de que un montón de meses sin comentar absolutamente nada, y otra vez estamos viendo cómo ya están, o sea, pues otra vez migrando personas, pero lo diferente y lo impresionante es que ya, incluso en la noticia y en los medios ya ya se está utilizando más como el término de migrantes, ambientales, es decir, que justamente, o sea, son personas que están empezando a migrar por la crisis climática. Entonces, justamente queremos pues utilizar, o sea, como que este momento de visibilización que se está haciendo, porque el que no se esté visibilizando no significa que no esté pasando, pero justo como ya se está haciendo un poquito más visible bueno, en los medios y en las redes, justo queremos utilizar esta pequeña ventana para visibilizarlo, pero de forma presencial en frente de Palacio Nacional, donde justamente invitaremos a la ciudadanía a sumarse con su firma para que México adopte el acuerdo. Entonces, justo se va a hacer también colecta de firmas, que como les comentaba, también es muy importante el que firmen el acuerdo, ya que al final del día estos firmas individuales a nosotros nos ayuda al momento de llevar peticiones, al momento de llevar pliegos y demás a las autoridades y ya a nivel gubernamental, nos ayuda a tener como nosotras un respaldo de que no solamente somos un grupo de 5 o 10 personas las que queremos un cambio, sino que también nos es gran parte de la sociedad quienes también están viendo esta problemática y quienes están apoyando el principio del acuerdo. Entonces eso también es súper importante para nosotros. Igual por si no han firmado el acuerdo, como les comentaba mi compañera Norma, les invitamos ya que es muy importante que también lo firmen y obviamente también que pues inviten a conocidos, a compañeros, amigos y demás también a firmarlo. Entonces esperamos verles allá el 16 de agosto a las 4 en frente de Palacio Nacional. Igual el flyer lo vamos a estar publicando en redes sociales por si lo quieren tener más a la mano o también por si lo quieren también compartir e invitar a alguien más, porque eso sí, no tienen que ser, o sea, si quieren invitar a alguien, no tienen que ser veganos para asistir a las acciones, ya que también otro de nuestros objetivos es que precisamente vayan personas no veganas para que pues puedan tener como más información a la mano y que incluso pues puedan tener como que este momento de conexión y de que, pues, o sea, de inspiración también para ellos hacer un cambio. Y bueno, eso sería todo. Y de nuevo, Pau, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de acompañarles. Ay, sí, muchas gracias. Y gracias también a todos que se conectaron. Y pues eso, esperamos verles en la próxima acción y también en las que hacemos semanalmente. Y, o sea, tanto en línea como presencial. Y de nuevo esta grabación va a estar disponible en redes también por si la quieren volver a ver o de nuevo si la quieren también compartir con alguien más. Muchísimas gracias. 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 Gracias, bonita noche.